aparición, con un fenómeno que de pronto te demuestra que hay un mundo de cosas inexplicables allá afuera. Cuando me tocó pasar esa noche terrible en una cabaña, esa noche en la que creí ver cosas, seres que no son naturales, en la que experimenté el mayor miedo que he sentido en la vida, para mí marcó un antes y un después. Terminamos de trabajar alrededor de las 5 de la tarde y emprendimos el camino de vuelta a la ciudad. Los trabajadores del pueblo cercano se veían algo nerviosos de estar ahí. Lo hicieron todo el día, y no sé qué habrá ocurrido con el paso de las horas, pero después era un sentimiento que se veía también en los demás, incluso entre los que iban de la ciudad, que en teoría no conocían ninguna de las historias que rodeaban esa zona, esas montañas. Nos paramos en el pueblo de regreso. Invité a todos a comer porque nadie lo había hecho hasta entonces. Los chicos del lugar comieron con nosotros antes de irse a sus casas. Tuve mucha suerte de que me dieran sus contactos porque, horas más tarde, cuando llegué a la oficina, recibí un mensaje de texto del contratista, diciéndome que si se requería de nuevo, ellos ya no irían a la cabaña. El pretexto era que se encontraba muy lejos, pero la paga era buena. Tenían un contrato con nosotros que estaban arriesgando por esa negativa y además ya habían ido en múltiples ocasiones a lugares que se encontraban aún más alejados. Todo era muy extraño. Llevé la cámara del carro para revisar si algo había pasado, pero me dijeron que no estaba funcionando. Eso era evidentemente mentira porque la revisábamos constantemente, así que le pedí al chico del soporte técnico que le diera una buena revisada, que necesitaba urgentemente las imágenes de la noche anterior, y me prometió que las recuperaría. Pasé los siguientes días concentrado tanto en otras propiedades que hasta olvidé por un tiempo la experiencia tan fea que había tenido en aquel lugar. Quería que me llevara a Andrés, su hijo, para que fuera tomando experiencia. Andrés era un buen muchacho, sumamente inteligente a pesar de tener solo 19 años de edad. Aunque la mayoría ahí no lo quería pensando que iba a trabajar solo por ser hijo del dueño, a mí me tocó platicar a fondo con él porque entramos el mismo día. La verdad es que creo que había heredado realmente los talentos de su padre. Agradecí también el hecho de que no tenía que regresar solo. Iba a ser una locura, un ridículo si le decía a mi jefe que me daba miedo una cabaña. Jamás pasó por mi cabeza contarle. Quizás por eso se le hizo a él muy fácil decirme que ya tenía 2 clientes más citados para el día siguiente del primero, y decirme que nos quedáramos esa noche en la cabaña para que no hiciéramos el viaje de regreso. Me preparé muy bien para esta ocasión. Llevaba gasolina extra por si llegaba a fallar el generador, por si se nos acababa. Llevaba un cuchillo de cazador que era de mi padre y llevaba también, y no me avergüenza decirlo, una crucecita bendecida en el Vaticano que era de mi mamá. La tomé de la casa sin decirle. Era su reliquia más preciada, así que tenía la duda de que me la fuera a prestar sin tener que explicarle por qué la necesitaba. Andrés pasó por mí en la camioneta de su papá, una todoterreno de esas que están hechas a prueba de todo. Eso me tranquilizaba, aunque por no ser de la empresa, esa no tenía cámara. Era un día muy lindo. Pintaba para hacerlo cuando emprendimos el camino. Pero en cuanto salimos de la ciudad, en cuanto llegamos al pueblo, notamos el cielo negro que anunciaba tormenta. Desde ahí llamé a mi jefe. Le dije que era probable que nos cayera una lluvia fuerte, que si estaba seguro de que los potenciales clientes irían a pesar de eso, y me dijo que sí. Le dije que sentía un poco de riesgo, y me dijo que para eso nos había prestado su camioneta, para que no hubiera pretextos. Así no había una respuesta que le pudiera dar. No tenía excusa. Era hora de continuar. Intenté, sin sonar alarmista, explicarle a Andrés lo raro que era aquel lugar, aquella zona. Y quizás no lo hubiera hecho, pero me sentí obligado a llegar a avisarle a los chicos del pueblo que estaría allá arriba en la cabaña otra vez. Cualquier cosa, vete a las zonas donde hay señal, y nosotros vamos, me dijeron. Eso me hizo sentir mucho más tranquilo. Andrés iba un poco incrédulo, burlándose de mí, pero no quise decirle nada. Y es que prefería pensar que no iba a pasar nada y que yo iba a quedar como un loquito.
Prefería eso a que él se diera cuenta de lo tenebroso que podía llegar a ser aquel lugar. A partir del camino manejé yo porque conocía la ruta y se pondría difícil. En cuanto nos metimos a la parte de terracería, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, como si fuera el destino, como si todo estuviera programado. Como avanzábamos despacio y la lluvia era muy ligera todavía, Andrés bajó su ventana y yo también. Se sentía bonito. La camioneta estaba hecha para eso, para mojarse, para maltratarse. Pero de pronto empecé a sentir algo que no recuerdo haber sentido. Cada metro que avanzábamos, sentía que era un metro más difícil de volver, un metro al que ya no podría regresar. Sentía que íbamos hacia el peligro, hacia la muerte, como si por voluntad propia nos estuviéramos dirigiendo hacia la boca del lobo, hacia la puerta del infierno. «Qué chistoso», dijo Andrés. «¿Qué?», le pregunté. «Es que de pronto siento como si entre los árboles hubiera gente, como si de entre las ramas salieran caras. Miré hacia los lados y también lo noté. Era, no sé, no era como si hubiera gente real allí, sino como si hubiera algo en el bosque, como si hubiera figuras desnudas paradas entre los árboles, pero etéreas, fantasmales». Me detuve y nos dimos cuenta de que solo era una ilusión óptica con el movimiento. No puedo explicarles el sentimiento de alivio que tuve en ese momento, de que no estuvieran realmente ahí paradas mirándonos. Cuando llegamos al punto donde sí hay señal de celular, me detuve y me bajé de la camioneta. Puse un listón en un árbol, un listón dorado. Le dije a Andrés que en caso de una emergencia, ahí era el único punto en kilómetros donde podría pedir ayuda, comunicarse con el mundo exterior. «Ok, al rato me vengo corriendo para acá para platicar con mi novia», me dijo, señalando su mochila, donde llevaba en efecto ropa para correr. Seguimos el camino. Llegamos por fin a la cabaña. Bajamos de la camioneta y yo me quedé bajando mis cosas. Andrés se adelantó con las llaves. Sin embargo, a unos metros de llegar al porche se quedó parado, mirando hacia adentro. Yo tomé mi mochila y me acerqué. Me detuve a su lado. Tampoco pude continuar. «¿También lo sientes?», me preguntó. «Sí», le respondí. «Hay alguien adentro». Era extraño, indescriptible, pero los dos lo podíamos sentir. Entramos y seguimos teniendo esa sensación. Aunque revisamos cada centímetro de la cabaña, sentíamos que había alguien ahí. Justo cuando empezaba a llover más fuerte llegó la camioneta del cliente. Sin embargo, no iba él interesado, sino dos personas que trabajaban para él. Un señor de unos 40 años con apariencia como de contador de película vieja y una joven de unos 25, pequeña de estatura y delgada, pero de presencia mucho más imponente que su compañero. Por su interacción nos dimos cuenta de que ella era la que estaba a cargo de la decisión. Perdonen que no haya venido nuestro jefe, pero confía mucho en nuestro criterio. Nos pidió que verificáramos algunas cosas. Si reúne todos los requisitos, va a venir él ya con una oferta. No teníamos por qué no creerles. El interesado era dueño de una cadena de tiendas de autoservicio de la región. Le dieron un vistazo muy rápido a la cabaña por dentro y sin hacernos una sola pregunta salieron. Al parecer a su jefe le importaba más lo que había alrededor. El señor se adentró en el bosque y la chica pidió por alguna razón que le mostráramos dónde estaba ubicada la fosa séptica. Fue muy extraño, pero supusimos que todos eran detalles normales, que les interesarían. Nos paramos en el porche a esperarlos. La lluvia arreciaba, pero a ellos parecía no importarles. Me di cuenta de que Andrés observaba hacia los árboles, hacia aquel punto donde yo creí ver a la mujer aquella primera vez. Se veía de nuevo el mismo efecto óptico.
Hasta parece que hay una mujer parada ahí, ¿no? Le dije. Hay una mujer parada ahí. Me respondió muy serio. Me tomó del hombro para no dejarme ir, como para exigirme que pusiera atención. Y noté cómo aquella cara que parecía dibujarse por casualidad entre las ramas, de pronto se movió, se puso de perfil y se perdió en los árboles. Antes de que pudiéramos decir algo, escuchamos al hombre regresar de entre los árboles por el lado contrario a donde mirábamos. Le gritó a su compañera que todo estaba listo, que lo había encontrado. No entendíamos a qué se refería. La chica se acercó a él y le preguntó si todo estaba en orden. Él le respondió que sí, que todo estaba ahí, fuera lo que fuera. Ella volteó hacia mí y dijo que su jefe se pondría en contacto con mi jefe. Conmigo, le respondí. Tienen que negociarlo conmigo. Solo sonrió y sin decir nada se dirigió hacia su camioneta. El señor se acercó a nosotros y nos preguntó si nos esperaban, si queríamos que manejáramos juntos hacia el pueblo. Nosotros nos quedamos, mañana tenemos que volver a mostrar la cabaña. Pero gracias, le dije, y él sonrió confundido. No es necesario que se queden, nosotros vamos a hacer una oferta. No se queden aquí, dijo, genuinamente preocupado. Al menos eso parecía. Gracias, pueden hacer una oferta, pero esperamos una de un cliente que ya lo visitó primero y también la respuesta de la gente de mañana. Intenten comunicarse con Carlos lo más pronto posible para que él les dé prioridad. Él es el encargado de esta venta. Cuídense en el camino de regreso, dijo de pronto Andrés muy seguro. No había ido nadie a ver la cabaña antes y no estábamos seguros de qué pasaría al día siguiente, pero fue un muy buen movimiento de vendedor. Nos regresó a la posición de poder, de tomar la decisión. ¿A poco creen que nos van a asustar para que nos vayamos y no le enseñemos mañana?, me dijo en cuanto el señor se alejó. Mira que traer a una mujer a asomarse a lo lejos. ¿A poco creen que nos chupamos el dedo? ¿Que creemos en fantasmas? Andrés tomó su teléfono, su impermeable, y me dijo que no tardaría, que iría caminando hasta la zona con señal para hablar con su novia. Le dije que estaba muy lejos a pie, pero me contestó que le gustaba la lluvia y la montaña, que estaría bien. Lo vi alejarse por el camino, pero lo alcancé. Tuve que alcanzarlo. Le di el cuchillo de cazador y le dije que por favor se lo llevara. Y yo me fui a la camioneta y saqué de otra mochila la cruz bendita. Sentía, de alguna forma, sentía que me protegía más que aquel cuchillo. Oscurecía. Escuché de la parte de atrás de la cabaña, de entre los árboles, un sonido extraño, como si fuera un animal, pero un animal enorme, como un toro o algo así. Y luego escuché. Alcancé a ver cómo se movieron las ramas, como si algo caminara entre ellas, pero no sé cómo explicarlo. Como si algo enorme, algo de metros de alto, se moviera entre ellas. Acerqué la camioneta a la entrada. Quise que, en cualquier emergencia de cualquier tipo, la camioneta estuviera cerca de la cabaña. Cuando salí de ella había una figura entre los árboles, pero era diferente a la que había visto antes. Fingí no verla, fingí que todo estaba bien. Ya había dejado de llover. Entré como si nada a la casa fingiendo, adentro. Me asomé y puse mucha atención a lo que se veía allá afuera. Estaba asomado apenas por una rendija y vi 1, 2, 3, 4, 5. 5 figuras entre los árboles, al menos, caminando como si rodearan la casa. No dejaban de moverse. No sé si estaban desnudas o parecían estarlo a esa distancia, entre la oscuridad. No lograba reconocerlo bien. Eran unas pequeñas y otras más altas, como si fueran hombres y mujeres. Noté entonces que una se desvió de ese círculo que parecían dibujar con su trayectoria. Se acercó.
Se acercó casi hasta descubrirse, pero aún estaba detrás de algunas ramas. De todas formas pude ver que era un hombre, de barba. En ese momento no sé qué pasó, pero la lámpara de movimiento allá afuera se activó y pude verlo. Pude verlo más claramente. Tenía una corona de espinas. Estaba sangrando de la frente. Era obvio que ese hombre estaba vestido como Jesús. En cuanto la luz le dio en la cara, dio 2 pasos atrás y entonces escuché a lo lejos un coche acercarse y me preocupé. Aquel hombre desapareció, pero en cuanto llegó aquel pick-up destartalado, reconocí a la figura que lo manejaba. También al copiloto. Eran los 2 trabajadores del pueblo. De la parte de atrás se bajó Andrés, completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Salí a recibirlos, pero Andrés pasó corriendo junto a mí, ignorándome. Entró corriendo a la cabaña. Acomodaron el pick-up al lado de donde dejé la camioneta, casi junto a las escaleras, arriba de las plantas. Ellos incluso lo pusieron de reversa, como listo para salir manejando de ahí a toda velocidad. Quise preguntarles qué pasaba, pero me dijeron que habláramos adentro, que entráramos rápido, sin perder el tiempo. Lo hicimos y ellos empezaron a revisar todas las ventanas. ¿Tiene suficiente gasolina el generador para aguantarnos toda la noche?, me preguntó uno de ellos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me hicieron una seña con el dedo para que guardara silencio. Apagaron todas las luces de adentro. Solo dejaron una, la de la entrada ya fuera prendida, la que daba hacia el camino. Esperaron a que Andrés saliera del baño y luego nos metimos todos al estudio. Apagaron la lámpara en el escritorio. Estábamos completamente a oscuras. Teníamos la puerta del estudio abierta para poder escuchar hacia afuera. Algo tocó allá afuera.